Vamos a empezar con la parte número 37 de las puertas dimensionales y lo haremos antes de seguir con el método Silva, con algunas noticias que quería comentaros. Esta es sobre la beata Josefa María de Santa Inés, que supongo que a la mayor parte de vosotros no os suena de nada, pero que evidentemente como beata tiene que ver con la Iglesia Católica, y esta noticia nos habla sobre la vida de esta mujer, pero vamos directamente a ver una de sus particularidades, o varias de ellas. Dice, su falta de luces, estamos hablando de una persona del año 1625, dice, su falta de luces, por así decir, la convertían también en objeto de burlas. Por ejemplo, suscitó chanzas su decisión de plantar un naranjo, tomando el tallo que hundió en la tierra, dejando las raíces al descubierto. O sea, lo plantó al revés. Candidez, simplicidad, sea lo que fuere, el inocente corazón de Josefa aspiraba el perfume del amor divino. Dios Padre la protegía, mimándola, y además de constatarse el fértil crecimiento del naranjo que plantó contraviniendo las leyes de la ciencia, naranjo que aún hoy día puede contemplarse, pronto los consuelos divinos llegaron a su vida, liberándola del asedio del maligno que andaba tras ella. Ya veis, se produce un milagro. Ella planta un naranjo cabeza para abajo, con las raíces hacia arriba, y resulta que el naranjo crece la mar de majo y aún hoy en día se puede contemplar. Yo no sé si realmente fue plantado así o no, o es lo que cuentan ellos, no lo sé. Pero bien, ahí está esto. Y sigue diciendo, el niño Jesús se le aparecía en el huerto de la vivienda mientras se hallaba lavando y recibía también otros dones. Bueno, caray, se le aparecía a Jesús, tenía otros dones. Al no saber leer ni escribir, le solicitaron al prelado que le permitiese asistir al coro sin más pretensiones, ya que no podía formar parte de él. El obispo dio su autorización, pero entonces las religiosas descubrieron en ella otro sorprendente prodigio. Vieron que podía cantar las oraciones del Salterio maravillosamente sin desentonar y con una belleza admirable en su voz, con tan solo contemplar la estampa de un ecce homo que divisaba desde el ángulo del coro en el que se situaba. Y es que a lo largo de su vida frecuentemente tuvo éxtasis y revelaciones. Numerosas personas principales del lugar acudían a recabar su versado juicio, confiándole problemas que les acuciaban. El director espiritual que la asistía manifestó, tratada en cosas tocantes a lo del mundo, parecía no tener uso de razón ni discurso, pero en punto de virtud y perfección discurría como un Santo Tomás y aconsejaba como un San Pablo. Ya veis, una persona iletrada totalmente, pero que tenía estos dones que habla aquí, y que contemplando una estampa, que ya veis, nos dice de que entonces entonaba a la perfección. Estuvimos hablando sobre las puertas dimensionales a través de las imágenes, cómo eso podía llegar a afectar a la persona y cómo Satanás abría una puerta por donde entrar. Pues bien, aquí tenéis una prueba más. En fin, que ya veis que vamos extrayendo escritos sobre personajes del catolicismo de antaño, en el cual prácticamente todo se basa en manifestaciones que realmente son más espiritismo que no precisamente de las de Dios auténticamente. Y hablando sobre espiritismo, pues vamos a ver cómo se está posicionando actualmente el espiritismo en distintas vertientes, y como decía la profecía, que iría en aumento hasta el tiempo del fin, hasta el mismísimo fin. Jornadas en la Universidad de Castilla-La Mancha, Reiki para tratar el cáncer, la pseudociencia entra en la universidad. No es la primera vez, ya ha pasado otras veces, parece ser que han hablado de cosas parecidas, y ahora se quiere adentrar esto en las mismísimas universidades. ¿Qué están haciendo? Pues ya es espiritismo dentro de las universidades. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que realmente la mentalidad de los estudiantes de allí van a creer probablemente que esto realmente es una terapia buena, que no afecta para nada,
y que para nada ellos, evidentemente, van a vincular con cuestiones satánicas. ¿A quién se está ganando Satanás con todo esto? Pues a los jóvenes. Ya no es a personas de una cierta edad, va cada vez más hacia los jóvenes. Y si fuera poco, Estados Unidos enseña a sus militares meditación budista para evitar suicidios. El programa incluye ejercicios de yoga y ralentización de la respiración. ¿Todo esto por qué? Porque ya sabéis que hay una ola de suicidios tremenda en el ejército de Estados Unidos, y a través de ponerles el espiritismo bien servido, intentarán evitar que se suiciden. Evidentemente no lo presentan como espiritismo, lo van a presentar como lo que veis aquí: ejercicios de yoga, ralentización de la respiración, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué va a suceder con todo esto? Que más ejército va a estar controlado, no precisamente por las fuerzas de Dios. La Generalitat Valenciana, en España, ofrece cursos para el profesorado sobre los milagros de la Virgen. Bueno, si lo otro era la pera, esto ya no sé qué es. El curso de formación para el profesorado, de 30 horas de duración, pretende reflexionar sobre la validez del mensaje de Jesucristo en nuestro tiempo. Izquierda Unida asegura que la oferta les parece denigrante. ¿Qué tipo de convenio mantiene la Consejería con el Obispado para impartir estos cursos?, se pregunta la diputada de UPV, Esther López Barceló. Pues claro, mirad, una semana, 30 horas y 60 plazas, título: Apariciones y Milagros de Nuestra Señora. Este es uno de los cursos que ofrece la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana y que ha levantado críticas entre la oposición. ¿Dónde están entrando? Ya lo veis. ¿En qué lugares? No están parando. Ellos están trabajando a la perfección y conseguirán su objetivo. Y ahora hablemos sobre canalizaciones. ¿Sabéis? Hay personas que dicen que tienen unas canalizaciones, o sea, que vienen a ser como unos profetas bíblicos, en verdad, para nada, pero que a la vista de la gente tienen muchos seguidores, creen en lo que ellos dicen, de que proviene de inspiración divina, y son personas que van dando unos testimonios de cosas que se les han mostrado a ellos. Pues bien, hay un grupo de 20 personas que dicen tener unas ciertas canalizaciones, y hablan de acontecimientos que tienen que suceder dentro de muy poco tiempo, hasta llevarnos prácticamente al final. Os vamos a mostrar aquí un testimonio de uno de estos canalizadores. Veréis que cada vez es más complicado determinar cuál es la verdad bíblica y cuál es el plagio de Satanás. Cada vez el filo es más estrecho, más fino, más sutil. Veréis que utiliza cuestiones que nosotros hemos presentado aquí. Y vamos a ver, a analizar en qué puntos podemos comprobar que esto no proviene de Dios. Os reto a que conmigo estéis examinando el escrito que vais a ver ahora, que vamos a leer, para que vosotros mismos distingáis cuáles son estos puntos que son claves y esenciales para determinar, como decía Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, no proviene de Dios. A ver si lo distinguimos. Vamos allá. Todos aquellos que adoren a la bestia y acepten su marca, beberán el vino de la ira de Dios. Texto basado en Apocalipsis 14, 9 y 10. Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros. Esto es lo que canaliza, Los días de la gran prueba se acercan. Todo parece estar en calma, pero la realidad es otra. Ya la creación comenzó su transformación. Debéis de acostumbraros a vivir en condiciones climáticas extremas, porque en muchos lugares el verano va a ser excesivo y en otros el invierno no parará. Tened presente que esto además lo está siguiendo mucha gente católica. El sol calentará la tierra como nunca antes lo había hecho, y se presentarán nevadas en lugares donde no debía nevar.
Las altas y gélidas temperaturas harán invivibles muchos lugares de la Tierra. Está describiendo una situación de un cambio climático tremendo, ¿no? La caída total de la economía se aproxima. El papel moneda perderá su valor. ¿Os suena todo esto? Sí, ¿no? Muchas riquezas rodarán por el suelo, y muchos enloquecerán al ver caer sus imperios. El agua escaseará en muchos lugares, y la sed y el hambre se apoderará de muchas naciones. Vientos de guerra se aproximan. Los emisarios del mal quieren desestabilizar la paz, para preparar el camino del anticristo e implantar en la tierra su régimen de esclavitud y sometimiento a las naciones. ¿Nos dice quién es aquí el anticristo? ¿No? Sigamos. La marca de mi adversario ya comenzó a implantarse en la población de muchas naciones. La humanidad será engañada y muchos se van a perder por falta de conocimiento. La promesa de una mejor cobertura en los servicios médicos hará que muchos se dejen marcar y al hacerlo perderán su alma. El microchip es la marca de la bestia que habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 13. ¿Os suena todo esto? ¿Sí? ¿Os habéis dado cuenta que además hace mención al chip implantado por cuestiones de cobertura de servicios médicos, tal como la ley de Obama incluía para el marzo de 2013, de este mismo año? Vamos a ver más cosas. Hago un llamado urgente a todos mis hijitos fieles, conocedores de la santa palabra de Dios y sus mensajes, para que instruyan a todos aquellos que andan en tibieza espiritual y desconocen todo lo que está por venir. Decid a mis hijitos que el microchip que están promocionando los gobiernos para una mejor calidad de vida es la marca de la bestia, que es preferible morir a dejarse marcar, porque al hacerlo ya no habría marcha atrás y se perdería la vida del espíritu. ¿Qué dice que es la marca de la bestia aquí? El chip. Vamos a seguir. Dice que nadie se debería dejar marcar. Hijitos, no os dejéis engañar tan sutilmente por los hijos de la oscuridad. Conoced la verdad, y la verdad os hará libres. Aferraos a vuestro Padre y Madre Celestial, y tened la seguridad que no os dejaremos perder. ¿A quién dice que hay que estar unido aquí? ¿Padre y Madre? ¿A quién se refiere cuando dice Madre? Virgen María, ¿no? Todos aquellos que adoren a la bestia y acepten su marca, beberán el vino de la ira de Dios. Dios mandará una úlcera maligna a todos aquellos que adoren la bestia y acepten su marca. Se llenarán de llagas incurables en su cuerpo, serán separados del rebaño de mi Hijo, y la muerte eterna será su paga. Hijitos, no ambicionéis tesoros ni riquezas de este mundo, porque muy pronto todo pasará. Buscad vuestro verdadero tesoro, que es Dios, y hallaréis el gozo de la vida eterna. Todos aquellos que gozáis de riquezas y bienes materiales, os pido que hagáis caridad con vuestros hermanos más necesitados, porque vienen los días de la caída del Dios dinero, y sólo perdurará vuestra familia y lo que hagáis por vuestros hermanos. No os apeguéis a nada ni a nadie, ni os gloriéis de vuestras riquezas, ni de vuestro poder, porque nada de esto os asegurará la vida. Buscad a Dios y poned vuestra confianza en Él, para que podáis mañana gozar del tesoro de la vida eterna. Vuestra Madre que os ama, María Rosa Mística. Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad. ¿Está haciendo una canalización de quién? Dice, de la Virgen María. Por tanto, ya entramos mal. Si la Virgen está enterrada y no ha resucitado, y espera, como todos los muertos, la segunda venida de Jesús, no enterándose de nada porque está muerta, tal como describe la Biblia del estado de los muertos, ¿cómo puede ser que sea la Virgen María la que lo canaliza para hacerle explicar estas cosas, que además en muchas cosas firmaríamos nosotros mismos? Porque nos habla de que no te arraigues a los tesoros, que la verdad os hará libres, ¿sí?
Pero ¿os habéis dado cuenta de unos detalles importantes? Cuando habla de la marca de la bestia, solo habla del chip. ¿Dice en algún momento algo sobre qué es el domingo? No. Para nada menciona al día que va a ser instaurado y que bíblicamente es la auténtica marca de la bestia. Otra cosa es cómo se va a detectar a las personas que siguen o no siguen sus dictámenes. Eso se va a hacer a través probablemente de ese chip. Pero en ningún momento nos dice de que el domingo va a ser la marca de la bestia frente al sello de Dios que tendrá su pueblo, que es guardar y observar el sábado de Dios. Pero ya veis con qué sutileza, y muchísimas personas están siguiendo estos escritos, creyéndoles a estos señores que verdaderamente es inspiración divina lo que tienen, y que están siendo advertidos de lo que viene a este mundo. Ya lo veis, dinero desaparecerá, economía por el suelo, todo peor, se tendrán que poner un chip por sanidad, etcétera, etcétera. Ya veis, qué forma de confundir tan sutilmente. Y ahora decirles a estas personas que prácticamente coincidimos en un 80% de lo que presentan aquí, pero que hay un resto, pongamos un 20% por decir algo, que parecen pequeños detalles que no cuadran y que son la diferencia para saber determinar si esto procede de Dios o no. ¿Cómo se lo contáis? No es nada fácil, porque hay personas que creen a pies juntillas que esto es verdad. Mirad si es importante conocer sobre todo la doctrina de la inmortalidad del alma como una falsedad que no es bíblico para nada, porque es el punto donde el espiritismo entra. Y después, cómo no, saber que el sábado es el día de Dios, es lo que va a dictaminar quién pertenece a Dios y quién no. Recordad, la profecía decía que el papado, junto a ese ecumenismo, teniendo el poder, se unirían por dos cosas: la inmortalidad del alma, esa falsa creencia que todos aceptan, que conlleva el espiritismo, y que todos aceptarán el domingo como día de reposo. Y ya veis cómo el camino se está trazando. El espiritismo está trabajando para conseguir eso. Y no solo en gente del mundo esotérico, sino en gente católica. Pues ya podemos prepararnos, porque la situación se irá acrecentando hasta tal punto que la confusión va a llegar hasta el mismísimo más creyente que haya sobre la tierra, y deberemos saber discernir con la ayuda de Dios dónde están los errores, porque si no, Satanás nos va a hacer caer. Y mirad esta otra página, Sanando con Madre María y sus estrellas. ¿Y conocéis a esta señora? ¿Os suena? La famosa Hildegarda, aquí la tenéis. Pues bien, una vez más, en esta página se mezclan cosas del espiritismo con el catolicismo. Se están uniendo de un modo interesantísimo, pero muy sutil, dos cosas que son prácticamente, teóricamente, contrarias. Están uniendo personajes que habían tenido ya esos puntos tan místicos, pero realmente satánicos, católicos, con el sector más impresionante del espiritismo. Ya están asimilando conceptos. Por tanto, mirad qué fácil es que una persona de un lado esté junto al del otro. Y qué distinto será para el pueblo de Dios ponerse en réplica contra todo lo que ya está aconteciendo, de todo lo que se nos viene encima. Vamos a ser los bichos raros de toda la sociedad. Por eso se van a tomar represalias contra los guardadores del sábado, porque iremos totalmente en contra del planteamiento que se está generando. Y bien, vamos a entrar ahora en el método Silva. Os advierto que tendremos que leer bastante, y hoy no vamos a sacar todo lo de este tema, pero sí que vamos a ver qué conexiones hay estirando del método Silva hasta dónde nos va a llevar todo esto. Recordad que estuvimos presentando el testimonio de ese señor
que estaba precisamente puesto en el método Silva. Él fue la persona que nos dio el conocimiento sobre esto, que dice que implicaba también incluso la realeza española. Pues bien, vamos a ver en qué consiste todo este método y qué extrañas conexiones hay por detrás para saber verdaderamente todo con claridad hasta dónde nos lleva, de dónde procede, cuál es su origen. El método Silva es un método de autoayuda y desarrollo mental ideado por José Silva, que afirma mejorar el cociente intelectual y desarrollar habilidades mentales como la capacidad de la clarividencia o la sanación. Ya veis, una vez más, va unido a todo esto. Silva confeccionó un método heterogéneo que mezclaba desde técnicas de memorización basadas en libros de Harry Lorayne hasta ejercicios de visualización creativa, inspirados en autores como el ocultista francés Ophiel o el norteamericano William Walker Atkinson, que es también conocido como el yogi Ramacharaka. Ya veremos quiénes fueron estos personajes. Pero desde luego ya veis qué conexión, ¿eh? Clarividencias, sanaciones, ocultistas. Los cursos del método Silva de control mental consisten en ejercicios sencillos que, según su creador, sirven para conseguir entrar en un estado de relajación profunda. Recordad, la relajación profunda, cuando las mentes quedan tan en blanco, cuando se abre la puerta para que Satanás entre hasta la médula. Y desde ese nivel mental, ondas alfa llaman, autoprogramarse para conseguir mejoramiento personal. Sus críticos consideran que sus fundamentos neurocientíficos están completamente errados. El método Silva contiene aspectos que han hecho que se lo considere un movimiento religioso y se lo estudie como tal. Se trata de un curso que pretende controlar el estrés negativo y mejorar el descanso, mejorar el rendimiento intelectual, la capacidad de estudio y concentración, mejorar la actitud positiva y la eficacia en el trabajo, aumentar la imaginación y la creatividad para resolver problemas, mejorar la salud, la autoestima, la confianza en uno mismo y la fuerza de voluntad para controlar hábitos. Filosofía del método Silva. El método Silva parte de dos premisas básicas. La primera es que se puede enseñar a las personas a ser genios. Interesante, ¿eh? La segunda es la cuestión de qué es un genio. Según Silva, los genios son las personas que piensan con los dos hemisferios cerebrales, potenciando el uso del derecho, mientras que el 90% de la humanidad lo hace con el izquierdo. Asunto de emociones, ya sabéis. Considero también que cuando el cerebro emite ondas alfa, ambos lados del cerebro están pensando. Así, según el empleo del nivel alfa, podría mejorar el cociente intelectual y desarrollar un potencial interno oculto que incluiría habilidades de clarividencia y otros procesos psíquicos, como la autocuración o la telepatía. Ya veis, todo lo que venimos denunciando aquí como métodos satánicos totalmente. De esta forma, dijo, se podría mejorar el desempeño personal en vida en muchos aspectos. Sin embargo, no hay evidencias de que en el estado alfa se disponga de tales capacidades. Más bien, el estado alfa indica ausencia de concentración y falta de procesamiento de estímulos visuales. El corazón de las ideas de Silva es la teoría de que se puede enseñar a las personas a unir los campos objetivos y subjetivos del pensamiento, de forma que se pueden transferir habilidades especiales a los alumnos. Se transmiten habilidades especiales a los alumnos. ¿Qué se está consiguiendo con todo esto? Pues que esos alumnos que asisten a estas clases, debido a las enseñanzas de sus maestros, reciban el poder satánico y queden, como no, controlados, dominados. ¿Por quién? Por Satanás. Están abriéndole las puertas de sus mentes. Aprendizaje de la regulación cerebral, control a través de la relajación, control en áreas específicas, programación interior, ya veis qué apartados llega a haber, automejoramiento personal, y luego nos habla de una serie de críticas al respecto. No todo el mundo ve nada claro que lo que este señor dijo realmente funcione así. Pues bien, aquí además nos habla del aspecto religioso de todo esto. Vamos a entrar en este detalle. Silva declaró que pensar con el lado derecho del cerebro hacía accesible conscientemente el subconsciente y que conecta a las personas con toda la información del planeta.
O sea, es como si estuviésemos conectados a un gran ordenador que es el planeta con nuestro cerebro. Así como una inteligencia superior, ya estamos. ¿Os dais cuenta? Aparece ya una inteligencia superior. Esto ha llevado a algunos críticos a considerar al método Silva un movimiento religioso, y figura en la lista de movimientos religiosos dirigida por el profesor de religión y sociología de la Universidad de Missouri, Kansas City. Por su parte, Silva International Inc. ha declarado que no son un movimiento religioso. Ellos dicen que no. El método Silva es un movimiento New Age. Evidentemente, cuando se ve todo esto, va por aquí. Silva se presentó como un líder que llevaría al hombre a una nueva etapa de desarrollo, en la que el hombre conviviría pacíficamente con su entorno y encontraría a su Dios interior. Ya estamos. Recordad, somos dioses, ¿eh? Para el New Age se funciona así. Declaró que su método estaba orientado a Dios y que buscaba lograr la conciencia de Cristo. En la década de 1960 se produjo en Estados Unidos una crisis cultural que trajo altos niveles de desencanto. Las creencias New Age combatieron este desencanto presentando nuevas vías para conducir la vida, incorporando elementos de la mística oriental y la noción de que hay que abrirse a nuevas posibilidades personales que permitan desarrollar el potencial propio oculto. Dentro del New Age hay creencias como el que no practican ritos religiosos ni se identifican a sí mismos como religiosos, pero que sin embargo tienen rasgos que pertenecen al plano espiritual. El método Silva, como otros movimientos New Age, se sitúa de acuerdo con este movimiento religioso en la frontera entre lo sagrado y lo laico, lo que permite enfatizar un aspecto u otro dependiendo la ocasión, lo que se denomina casi religión. Ciertos aspectos del método Silva descansan en la credibilidad que le otorga el sujeto al mismo. Deseo, expectación y creencia constituyen tres fundamentos básicos, según transmiten los instructores del método a sus alumnos, entendiendo el tercero como creencia en la efectividad del método, lo cual no está relacionado en sí mismo con ningún aspecto religioso en concreto. Si bien José Silva era un hombre religioso, según trató de impregnar el método, la instrucción que se imparte en la actualidad está exenta de estos aspectos, centrándose en que el alumno compruebe por sí mismo los resultados de los ejercicios. Aunque la propia efectividad del método Silva no se ha probado con métodos cuantitativos fiables, existen varias tesis doctorales que avalan sus efectos positivos. ¿Ya veis? Y aquí hay una serie de notas. Pues vamos a ver quién era José Silva, un parapsicólogo. Curioso, ¿eh? Y antes hemos hablado que estaba también versado en William Walker Atkinson, ocultista. Mirad. Aquí lo tenéis, este señor, de 1862 a 1932, fue su vida, fue abogado, comerciante, editor y escritor, así como un ocultista y un pionero estadounidense del movimiento El Nuevo Pensamiento. También es conocido por haber sido el autor de las obras seudónimas atribuidas a Theron Dimon, Magus Incógnito y Yogi Ramacharaka. Aquí nos cuenta sus primeros años, su vida, etcétera, etcétera. Pero ya veis, ¿quién era? Un ocultista. Atkinson se dedicó a los negocios a partir de 1882 y en 1894 fue admitido como abogado en el Colegio de Abogados de Pensilvania. Si bien obtuvo éxito material así como en su profesión de abogado, el estrés y la tensión produjeron su efecto y durante este tiempo vio una desmejora total en su bienestar físico y mental, así como el desastre financiero. Buscó la curación y en la década de 1880 la halló con el Nuevo Pensamiento. Más tarde atribuyó el restablecimiento de su salud, vigor mental y la prosperidad material de la aplicación de los principios del Nuevo Pensamiento. Allí se basó. Ciencia mental y el Nuevo Pensamiento. Algún tiempo después de su curación, Atkinson comenzó a escribir artículos sobre las verdades que él sentía que había descubierto, que fueron conocidos luego como ciencia mental. Recordad todo lo que hemos presentado de los escritos de Elena White en que hablaba precisamente de todo esto. Ya veis de qué épocas eran, coincidían, contemporáneos más o menos, ¿eh? Es un fuerte movimiento que hubo en Estados Unidos y que se divulgó también en otras partes. En 1889, un artículo suyo titulado Catecismo de la Ciencia Mental apareció en el nuevo periódico Charles Fillmore, El Pensamiento Moderno.
En la década de 1890, Chicago se había convertido en un importante centro de nuevo pensamiento, principalmente a través del trabajo de Emma Curtis Hopkins, y Atkinson decidió mudarse allí. ¿Recordáis qué sucedió en Chicago? ¿Qué es Chicago? Chicago es la sede, los lugares más fuertes de la masonería de Estados Unidos. No es de extrañar que estos movimientos que tienen esos conceptos que también tiene la masonería, surgieran de esos lugares, porque estaban basados precisamente por detrás en las conexiones del espiritismo que tiene la masonería. Sencillamente era adaptar conocimientos masónicos de espiritismo y pasarlo a la población con conceptos que los iluminaban y los sanaban, etcétera, etcétera, y así impregnaban de su pensamiento a toda la sociedad. Y además, ¿qué conseguían con eso? Pues que las personas estuvieran sometidas al poder del diablo. Una vez en la ciudad se convirtió en un promotor activo del movimiento como un editor y autor. Fue el responsable de la publicación de la revista Sugestión, El Nuevo Pensamiento y El Pensamiento Avanzado. En 1900 Atkinson trabajó como editor asociado de Sugestión, un diario de nuevo pensamiento, y escribió su libro, probablemente su primer libro, La clave de los negocios, siendo una serie de lecciones en el magnetismo personal. ¿Recordáis que Elena White hablaba de esto? Él hablaba del magnetismo animal también. La influencia psíquica, el pensamiento de fuerza, concentración, fuerza de voluntad y la psicología práctica. Posteriormente se reunió con Sidney Flowers, un conocido editor y hombre de negocios del nuevo pensamiento. Ya veis que había gente con dinero puesta detrás. Y se asoció con él. En diciembre de 1901 asumió la dirección editorial de la popular revista de Flowers El Nuevo Pensamiento, cargo que ocupó hasta 1905. Durante estos años, él mismo se construyó un lugar permanente en los corazones de sus lectores. Artículo tras artículo fluía de su pluma. Mientras tanto, también fundó su propio club psíquico y la llamada Escuela Atkinson de Ciencia Mental. Tanto la investigación psíquica como la compañía editorial Nuevo Pensamiento se encontraban en el mismo edificio de Flowers. Atkinson fue un expresidente de la Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento. Ya veis, cuando se habla de alianza internacional, quiere decir de que esto se había extendido mucho. A veces tenemos el concepto de que estas cosas quizás solo pasaban en Estados Unidos y en lugares concretos. No fue así. Hubo durante esos años un fuerte movimiento también en Europa, y recordemos que hubo gente que mamó de estos conocimientos, como el mismísimo Hitler, Adolf Hitler. Por tanto, la conexión espiritista satánica que había por detrás de muchos de estos conceptos que iban a fluir a la gente común, estaban versados precisamente por una conexión tremenda. Luego aquí nos habla de la carrera de él y otras cosas más, nos lo vamos a saltar. Aquí también sigue con su biografía. Pero bien, ya habéis visto bastante al respecto. Nosotros vamos a ver ahora algo que también no nos va a dejar nada indiferentes, y es ¿qué es la orden hermética del alba dorada? Ya veis que no estamos hablando de cristianismo precisamente, ¿eh? Para nada. Mirad su emblema, aquí a la derecha tenéis, que es una cruz, en distintos colores, y con una serie de signos, estrellas de 5 puntas, y otros signos que veis por aquí. No sé si distinguís también en estos círculos centrales de la cruz, unas letras hebreas, evidentemente esto que denota que hay asunto cabalístico por en medio, y después abajo, no sé si veis también una estrella de 6 puntas, aparte de las de 5 que veis por todos lados, y después, bueno, otras letras que están saliendo como unos rayos por detrás de la cruz. En fin, ya veis que todo el emblema, desde luego, ¿de qué proviene? Pues el género, sí, esoterismo, rosacrucismo le ponen, bien, pues sí, va por aquí. Nos habla quiénes fueron sus fundadores.
vamos a ver un poco sobre qué es esta orden hermética del Alba Dorada. Era una fraternidad de magia ceremonial y ocultismo fundada en Londres en 1888 por William Wayne Westcott y Samuel MacGregor Mathers. ¿Veis en qué años también? Todos van alrededor siempre, 1800 y algo, 1800 y pico, llegando a los 1900. La Orden Hermética del Alba, Aurora Dorada, es una sociedad, entre comillas, hermética, de carácter secreto, esotérica occidental. Es depositaria del saber hermético, cabalístico, alquímico, teúrgico, del gnosticismo cristiano y la tradición Rosacruz, entre otros. Fue creada en Inglaterra a finales del siglo XIX por Mathers, Westcott y Woodman. De acuerdo a la tradición, William Wayne Westcott encontró un manuscrito codificado que contenía los rituales de iniciación necesarios e instrucciones para ponerse en contacto con una logia Rosacruz alemana dirigida por un soror llamada Anna Sprengel. Esto llevó a la creación de la orden como una filial de Die Golden Damenrund, a la que se le dio el nombre de Templo Isis Urania número 3. Ya veis que siempre buscando reminiscencias egipcias. Sin embargo, la orden hermética de la Golden Dawn, orden externa de la orden Rosacruz, Alfa y Omega, cuenta que este relato es simbólico y se utilizó para velar la identidad de los maestros que transmitieron el linaje a la orden iniciática, y sostiene que su linaje puede trazarse hasta la orden Rosacruz de oro alemana a través de Kenneth Mackenzie, quien fuera iniciado en Austria por el conde Aponi de Nagy Aponi. Algunos de los miembros más renombrados de la Orden Hermética del Alba Aurora Dorada fueron todos los que aquí tenéis. Ya veis que hay unos cuantos nombres, incluido Bram Stoker. ¿Os suena? El famoso escritor de Drácula. Claro, no penséis que se inventó un relato porque sí, porque estaba puesto en lo que estaba puesto. Luego nos sigue hablando de que había también un reconocido y polémico esoterista, que era Aleister Crowley. ¿Os suena Aleister Crowley? Luego hablaremos sobre él. Ya estuvimos presentando en las conferencias anteriores cosas de Aleister Crowley. ¿No recordáis a nadie que tenía una casa apartada, que se montaba algunas cosas con unas chicas, etcétera, etcétera, y que tenía vinculación con los Beatles? ¿No os suena nada de esto? Haced memoria y ala, repasar conferencias, que como solo hay 100 y pico. Fue expulsado rápidamente de la orden por su jefe, etcétera, etcétera. Estableció las bases del sistema Magic, que sirve de fundamento a la Golden Dawn telemita, o telema, cuya corriente es distinta de la de Golden Dawn clásica. Ya veis que entre ellos se van formando escisiones, grupitos que se van separando, porque hay cosas en las que no quieren coincidir, pero que en el fondo todo está basado en lo mismo. A principios de los 1900, la orden original se empezó a fragmentar. Aleister Crowley empezó a publicar muchos de los rituales en El Equinoccio, una revista que él mismo editaba bianualmente, para más tarde abandonar la orden y crear su propia Astrum Argentum en 1905. El templo original Isis Urania desconoce la autoridad del último de los tres fundadores de la orden, que estaba activo, y su jefe supremo, Samuel Liddell MacGregor Mathers. Después de cambiar el nombre a Estela Matutina, luego veremos qué es todo esto, bajo la dirección de White, la orden puso más énfasis en el misticismo que en la magia ceremonial. Sin embargo, Mathers continuó con la orden y adopta el nombre de Orden Rosacruz Alfa y Omega, que sirve como superestructura para la orden externa, la orden hermética de la Golden Dawn, y para la segunda y tercera orden. Ya veis qué cantidad de cosas que llegan a salir de un mismo palo, ¿no? La orden hermética de la Golden Dawn, orden externa de la orden Rosacruz Alfa y Omega, aún existe y continúa transmitiendo la iniciación, enseñanza y corriente clásica de la Golden Dawn, tal como fue concebida inicialmente. Actualmente ofrece instrucción a iniciación en las tres órdenes. Más tarde sería Dion Fortune quien se separaría de este templo y formase su templo de la luz interna. Ya veis, cada vez más escisiones, todo se va esparciendo más. Fue como un miembro de la Estela Matutina
que Israel Regardie publicó entre 1937 y 1940 por primera vez, casi en su totalidad, los rituales y enseñanzas de la orden en 4 volúmenes, llamados simplemente en inglés el Alba Dorada. Este libro ha sido la inspiración y fuente de rituales para el renacimiento del ocultismo en la última parte del siglo XX. Otro personaje a recordar es Paul Foster Cass, que perteneció a la logia Todt Hermes de Alfa y Omega. Por controversia con Moina Mothers, esta pidió a Case que dimitiera como miembro, como efectivamente hizo. Aparentemente Case ya había empezado a trabajar en la fundación de una escuela de misterios propia, también conocida como Bota o Constructores del Aditum. El trabajo de Case ha influido a otras escuelas de misterios como la Fraternitas Oculta, que es la famosa FLO. Mirad cómo se va segregando una de otra, se va ampliando, va abarcando más extensión, tienen matices que entre ellos no se soportan, disputas, tal como sucede con los demonios, pero que tienen un frente común, y ese es por el que van a trabajar. La estructura de la orden, bueno, pues aquí la tenéis, y la permanencia de la orden también la tenéis aquí, y ahora vemos que era Israel Regardie. Pues fue este señor, que Francis Israel Regardie, nació en Londres en 1907 y murió en Sedona, en Estados Unidos, en 1985. Estudió arte en Washington, etc. Pero, mira, regresó a Europa en 1928, bajo la invitación de Aleister Crowley. Trabajó como su secretario en París y estudió ocultismo con él. Regardie regresó a Londres como secretario de Thomas Burke y durante ese tiempo escribió estas obras como El Árbol de la Vida. En 1934 fue invitado a unirse a la Orden del Amanecer Dorado, la Golden Dawn, templo de la estrella matutina, estela matutina. Durante este tiempo escribió El Pilar del Medio y otra cosa, al mismo tiempo escribiendo el trabajo básico para la piedra filosofal. ¿Os suenan todos estos conceptos que han llegado ya en mucho lenguaje cotidiano, ¿no? A su regreso a los Estados Unidos en 1937, rompiendo la promesa hecha de nunca revelar los documentos secretos del Amanecer Dorado, publicó el libro The Magical System of the Golden Dawn en 4 tomos, hecho que le ganó la enemistad de muchos de sus miembros. Estudió quiropráctica en Nueva York. Graduándose en 1941, sirvió con el ejército entre 1942 y 1945, se mudó a Los Ángeles, donde abrió una clínica quiropráctica y enseñó psicología. Su entrenamiento encompasaba métodos de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y William Reich. Al retirarse en 1981, se mudó a Sedona. Ya veis que utilizaba también métodos de Sigmund Freud, que también estaba puesto en más de lo mismo. Y aquí tenéis una historia mágica. Y bueno, nos cuenta cómo escribió todos estos libros, hablaban también de alquimia, etcétera, etcétera. Pero mirad, en 1938 publicó El Pilar Medio, en el que daba paso a paso detalles de cómo realizar ejercicios prácticos de la magia ceremonial del Amanecer Dorado. En el mismo libro, Regardie compara estas técnicas con los métodos e hipótesis del psicoanálisis. ¿Ya veis? Ahí un paralelismo. Por un tiempo, Regardie estudió el misticismo cristiano en su obra El Romance de las Metafísicas. Misticismo cristiano. ¿Cuál es el misticismo cristiano? Lo hemos ido mostrando en las puertas dimensionales, todo como San Francisco de Asís, etcétera, etcétera, que tenían también esas visiones, esos trances y muchas cosas, ¿no? Bien, ya os dais cuenta que por detrás hay un nexo común de todo. Y siempre, como no, hay la misma mano, que mueve sencillamente hilos distintos, en lugares distintos también, pero que así van abarcando y contaminando a la población de esos pensamientos a través de literatura y de todo lo que haga falta. ¿Y estela matutina qué es? Pues una orden iniciática dedicada a la difusión de las enseñanzas tradicionales de la Hermetic Order of the Golden Dawn, a través del proceso de iniciación. Entre 1900 y 1903, la rama externa de la estela matutina fue conocida como Rosa Mística o Orden Externa de la RM. Rosa Mística, ¿os suena de algo? ¿Qué hemos visto antes también en esa canalización sobre la Virgen? Lo mismo.
Ya veis cómo hay una serie de conexiones que si no vamos tirando del hilo, no nos enteramos que realmente están, y que Satanás es la misma mano que está detrás, tanto de un catolicismo, como de un espiritismo, como de órdenes, logias masónicas, etcétera, etcétera. Mirad si son sutiles y bien tramados los engaños, que si no nos dedicamos a ir tirando del hilo, no vamos captando quién está detrás de todo esto. Luego aquí nos habla de todos los orígenes, cómo se fue creando todo esto, pero ya veis, es todo más de lo mismo. Incluso, bueno, nos habla de contactos con el asunto de la Declaración de Independencia, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar un poco más, porque también, ya veis, la sociedad teosófica tiene que ver con todo esto, de la cual también estuvimos hablando aquí en varias ocasiones. Y aquí tenéis a quién era Aleister Crowley. Este señor aparece en portada de un disco de los Beatles. ¿No lo recordáis? Un famoso disco de los Beatles donde aparecen Marilyn Monroe, etcétera, personajes, y aparece Aleister Crowley. ¿Sabéis? Bueno, si lo recordáis, los Beatles, bien, estuvieron adentrados en el mundo también esotérico, y a partir de allí, bueno, pues se intentó dar un cierto mensaje con sus músicas a la gente. Ya sabéis que ellos fueron lanzados por el Instituto Tavistock para cambiar la mentalidad de la población a través de la música, de sus formas de peinarse, etcétera, etcétera. Fue cuando empezó toda la revolución juvenil, que se llamaba en esa época, que ahora la ves y dices, parecen cosa de tontitos, ¿no? Y en esos momentos fue, ¡wow!, increíble ese boom. Bueno, claro, el proceso de los años, algo que fue impactante, ha perdido, se ha devaluado, y ahora cada vez las cosas son más extremas, ¿no? Pues bien, todo eso se concibe a través de un proceso mental que alguien diseña y alguien impone a través de ciertos métodos para que vayan cambiando nuestras opiniones al respecto de muchas cosas. Y todo se hace sutilmente y no nos enteramos. Pues aquí tenéis a este señor que fue el líder de la Ordo Templi Orientis, la OTO, que fue, bueno, una de las órdenes, por decirlo, esotéricas, de las más importantes. Aquí tenéis toda su historia. Ya como estuvimos hablando sobre él en las antiguas conferencias, no hace falta entrar en detalles, si queréis lo podéis leer con detenimiento en vuestras casas. Evidentemente, siempre referencias a magia, cábala, esoterismo, yoga, cómo no, por supuesto, todo es más de lo mismo. Y bueno, escribió sobre muchas otras cosas, pero siempre vinculados a más de lo mismo. Además tuvo contactos con personas de primera índole, de primera orden, a nivel también cuestión política, pero también recordemos, mirad lo que nos dice aquí, entre los que estudiaron a lo largo de su vida y lo estudian también tras su muerte, hay varias sociedades que siguen sus enseñanzas. Podemos encontrar a gente como el pintor Austin Osman Spare, que luego crearía a su vez el movimiento Zoskia Cultus, el director de cine y escritor hollywoodiense Kenneth Anger, Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, el escritor Paulo Coelho, ¿os suena? Tan seguido, ¿eh? Y el cantautor brasileño Raúl Seixas grabaron músicas como A Lei, La Ley, sociedad alternativa con ideales telemetistas, así como los Beatles. Pues claro, mirad, su vida y obra también influyeron a personajes como Anton Sándor Lavey. ¿Sabéis quién es, no? El de la Biblia satánica, también lo mostramos aquí. Aparecía en la portada con la cruz, la estrella de 5 puntas invertida, con la cabeza de Méndez de cabra en medio. Todo tiene la misma conexión, por supuesto. Aquí nos sigue hablando más sobre él, pero bien, en definitiva, todo esto nos lleva a que detrás siempre está lo mismo. El método Silva estaba mamando de todos estos conceptos. Entonces, ¿qué se podía esperar? Pues que sucediera lo que le sucedió a la persona que nos escribió su testimonio y lo que le sucedía también a sus compañeros. Porque es lógico, se habían adentrado de lleno en el espiritismo. Y todo bajo formas de autoayuda, de superarse, de sacar ese Dios interno, ¿no? Pues Satanás está poniendo las botas, porque está utilizando tantos métodos como puede
para llevar a la gente a su terreno. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para llevar a la gente al terreno de Dios? Tenemos una lucha muy desigual. Nuestro poder debería ser muy superior, porque si Dios está con nosotros deberíamos poder testimoniar con gran fuerza. ¿Por qué su pueblo no estamos dando la palabra como hay que darla para que la gente despierte? Cada vez hay más confusión, cada vez hay más Babilonia. Nosotros, que sabemos estas cosas, debemos advertir a la gente para que salgan de Babilonia, porque el tiempo es breve y cada vez la confusión va a ser mayor. Por eso al final la claridad de la palabra de Dios destacará tanto por encima, en contraste, con todo lo que el resto del mundo va a seguir. Porque finalmente habrá una clara distinción entre el profeso pueblo de Dios, el auténtico, y el que dice ser pueblo de Dios, o los demás. Pero para eso nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, debemos buscarlo de tu corazón, porque si no, también vamos a caer entrampados por Satanás, en un modo u otro. Ya veis que su red es inmensa, toca todas las teclas que puede, y por un lado o por otro, esas puertas se las podemos abrir. Por tanto, abrémosle la puerta solo al Señor, porque si no, vamos de mal en peor. El próximo tema, en las puertas dimensionales, van a ser estos niños índigo. Supongo que la mayor parte de vosotros no sabréis de qué estoy hablando. Pues bien, vamos a hablar de quiénes son, qué extraños poderes tienen estos niños índigo, conocimientos, y mostraremos a un gran representante suyo en la actualidad que está arrastrando a miles de personas de muchas partes distintas de este mundo, pero principalmente en Latinoamérica. Pues vamos a dejar aquí la conferencia ya y remitiros a que, si Dios quiere, la próxima seguiremos con este tema, más todo lo que vaya aconteciendo en el transcurso de estos días. Que Dios nos ayude a seguirlo.